Mundo, canal 521, y en Mi Play, canal 62. Hablemos acerca de lo que fue un gran golpe para el Ejecutivo vivido la semana pasada, a pesar de que la semana pasada había comenzado con buenas noticias, sobre todo desde el punto de vista económico. Sin embargo, a mitad de la semana se vio la derrota del Ejecutivo, que fue el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria. Obviamente hubo varias reacciones durante el fin de semana en la prensa. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer entregó una entrevista en televisión y ahí ratificó que no está pensando en insistir en el Senado con la reforma tributaria, abriendo, dijo, un proceso de consulta en el Congreso, también con las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los empresarios. Digamos que esta fue una sorpresa. A ver, sorpresa tanto para el gobierno como para la oposición. Nadie se esperaba este resultado. ¿Por qué? Porque la oposición votó en bloque en contra de la idea de legislar, pero no tenía los votos suficientes. Y por lo tanto fueron parlamentarios díscolos o parlamentarios que no están absolutamente alineados con el gobierno los que votaron en contra o se ausentaron. Y por lo tanto faltaron 2 votos. Esto fue una gran sorpresa y naturalmente que pilló al gobierno absolutamente sin plan B. Se estimaba que iba a haber una discusión importante en la Cámara de Diputados y que después en el Senado iba a haber otra discusión donde la derecha tiene más parlamentarios y por lo tanto están prácticamente mitad y mitad en el Senado. Por lo tanto, la discusión mayor en cuanto a fricción se iba a producir en el Senado, pero no ahora. Entonces esto anticipó absolutamente los tiempos. Distinto es llegar al Senado con un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Esta es la primera vez que se rechaza una idea de legislar de una reforma tributaria del año 90 hasta ahora. Y por lo tanto esto es inédito en 30 años. Lo segundo es que se puede presentar el proyecto un año después. ¿Se puede insistir en el Senado? Sí, pero se necesitan 2/3 de los votos y no hay 2/3 de los votos. No tienen. El que ha dicho el ministro Mario Marcel, que van a establecer o van a conversar nuevamente a ver si llegan a un acuerdo, pero manteniendo los objetivos. ¿Qué dice la oposición? La oposición ha dicho que no se trata de esperar un año, pero también lo que hay que ver es cuáles son los objetivos, en qué se va a gastar la plata exactamente y cuál es la eficiencia del gasto público. Y lo segundo es que van a conversar qué pasará con el crecimiento, es decir, si esta reforma tributaria afecta el ahorro, afecta la inversión y por lo tanto el crecimiento, porque el crecimiento es fundamental. ¿Va a haber nudos importantes? Sí, pero el presidente Gabriel Boric, durante el cambio de gabinete e incluso después, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que hay que conversar hasta el final, o sea, seguir conversando. ¿Queda claro que el gobierno no va a insistir en el Senado? ¿Hay claridad sobre eso? No 100%. Bueno, lo que se habla es de estos diálogos y conversaciones. Recordemos que además durante el fin de semana no solo hubo reacción del Ejecutivo, también del empresariado, de la oposición que mencionabas tú, en relación a cómo seguir con este camino. Particularmente en el empresariado, y ya lo habíamos hablado la semana pasada, hay mucho interés en que la reforma tributaria se concrete e idealmente lo antes posible, porque la incertidumbre en la que se manejan ellos particularmente, pero todos, ¿no? Obviamente mientras se está discutiendo una reforma tributaria, se suma a otras incertidumbres por las que ya estamos atravesando, digo, y eso es muy complicado para nuestra economía. De ahí que hay un interés de poder zafar lo antes posible de esta reforma tributaria y tener los resultados que obviamente ellos esperan. De ahí el interés en que efectivamente el Ejecutivo inicie los diálogos y pueda presentar efectivamente un nuevo proyecto. Hay que mirar a Juan Antonio Coloma, que va a ser el presidente del Senado. El próximo presidente del Senado, claro. Va a suceder a Álvaro Elizalde. ¿Y por qué hay que mirarlo a él? Porque yo creo que va a ser un personaje clave en la negociación. Es un parlamentario con muchísima experiencia, pero además todos lo catalogan como dialogante. Y que por lo tanto ahí hay un punto para el gobierno donde podrían llegar a algún acuerdo. Hay un montón de proposiciones sobre la mesa, porque en esta discusión larga hubo muchas proposiciones. De hecho, pymes no estaban de acuerdo tampoco, no es que sean solamente las grandes empresas, las pymes tampoco estaban de acuerdo y habían acusado al ministro Mario Marcel de que pese a haber tenido reuniones y haberle mandado minutas, ninguna de sus proposiciones había sido acogida, de sus propuestas había sido acogida y por lo tanto hay un espacio acá para discutir el asunto. Y lo otro que yo creo que es muy difícil es que sectores de la oposición están viendo cómo se gasta el dinero. La eficiencia, la famosa eficiencia del gasto público, porque no se trata solamente de aumentar la recaudación, sino ver cómo se gasta, y eso ocurre en cualquier organización. Los ingresos tienen que estar relacionados con
en la forma en gastar y que ese gasto sea útil. Todo esto está en plena discusión, yo creo que se va a demorar y yo tengo la impresión que se va a demorar hasta después de las elecciones del 7 de mayo, que van a ser muy decisivas. Este lunes comienza la mesa técnica de toda esta iniciativa con respecto a dar prioridad al royalty minero, al tiempo que están ultimando además una contrapropuesta a la reforma de pensiones, porque está todo junto. Recordemos que hay un proyecto separado de royalty minero y ya hay un proyecto separado en impuestos en materia de impuestos verdes. Entonces son dos proyectos que están ahí. Algunos han dicho que si el gobierno mejora las compras públicas y el gasto público, habría un 1,1% del PIB, eso lo dicen en la oposición, y que los impuestos, el proyecto de impuestos correctivos, que es el del impuesto verde, generaría hasta un 2,1% del PIB, y que está en trámite el royalty, que también proporcionaría algunos recursos. Por lo tanto, habría otras alternativas que complementarían la reforma tributaria. Bueno, este lunes comienza la mesa técnica de esta iniciativa del royalty y el oficialismo muestra apertura a discutir el marco institucional, pero se distancia de cambiar la propuesta del modelo de seguridad social, el previsional, donde hay muchas diferencias. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás Catis. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificó una decisión que desde los primeros minutos de rechazar la reforma tributaria en la Cámara la semana pasada parecía tomada. No habría insistencia en el Senado y se abrirá un proceso de consultas con pymes, empresarios y partidos políticos. En todo caso, Marcel precisa que es más importante que insistir o esperar un año para volver a legislar, como dice el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, es tener claro el contenido de un nuevo marco de acuerdos que permita mantener el objetivo central: tener capacidad de recaudación al mismo tiempo que responsabilidad fiscal. Marcel dice que seguían teniendo disponibilidad al diálogo y sigue lamentándose por el rechazo de la corporación, y contestó que no hay que pasarse películas, a que solo con medidas administrativas no es posible, como se ha dicho, según él, recaudar 2,5 puntos del PIB. Escuchamos al secretario de Estado. Lo primero es conversar con distintos actores económicos, políticos, sociales. Por supuesto, el proyecto va a seguir teniendo los mismos objetivos, va a seguir buscando recaudar, generar recursos para financiar gasto social. Es importante que no nos pasemos películas con que se puede generar 2,5 puntos del producto a través de puras medidas administrativas. Eso no es así. Sí, hay que decir que he leído en clave política y diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista que creen que es una buena noticia que no se insista por miedo a que la reforma se desdibuje en un acuerdo del Senado. En la Cámara Alta se comenzó a solidificar un mensaje que venía a iniciarse una conversación amplia, recordando que está en tramitación el proyecto de royalty minero, como ustedes decían, y que los próximos días ingresarán iniciativas de impuestos correctivos o impuestos verdes a las empresas y de rentas regionales. El Partido Socialista ilustra este panorama diverso. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Jaime Naranjo, dice que el gobierno debería insistir como una forma de presionar a la oposición, pero por contraparte el senador socialista Gastón Saavedra llama a celebrar un acuerdo dándose tiempos. Yo insistiría en el Senado con la reforma tributaria para dejar claramente establecido cuál es la conducta de los sectores de derecha y extrema derecha que ellos se oponen a ella. Nuestro país necesita recaudar y tenemos tiempo para ello. Ese tiempo debemos aprovecharlo en generar un diálogo fecundo, en la búsqueda de acuerdos para recaudar con gradualidad, pero al mismo tiempo con justicia. En Renovación Nacional, la bancada de senadores había resuelto que era una reforma con muchas deficiencias y se distanciaron del tono crítico de Marcel, enviando el mensaje de que no apoyarían una insistencia y ya estaban trabajando incluso en una propuesta del sector. El senador José García Ruminot, integrante de Hacienda por esa colectividad, dijo que están abiertos a que el objetivo de recaudar se logre con otros proyectos, pero piden ser escuchados. Dicen que debe haber una conversación amplia que, primero que todo, defina cuáles son los objetivos y establecer medidas en favor del crecimiento económico, también del gasto, sin duda. Planteó la formalización como camino y dijo que el diálogo debe ser integral, considerando el royalty minero y también la reforma al sistema de pensiones. Parte de la economía que hoy día es informal. Tenemos que hacer un esfuerzo por incorporarlo en una conversación con las distintas reformas que están en el Congreso. Está el royalty minero, está la reforma previsional. Estamos elaborando una propuesta que puede ser muy distinta a la del gobierno, que aumenta las pensiones actuales y futuras, que respeta la propiedad de los fondos, que sean heredables y la posibilidad de elegir también entre un sistema privado y uno público.
Al final escuchábamos al jefe de bancada de Renovación Nacional, desde hoy, el diputado Frank Sauerbaum, referirse a la contrapropuesta previsional que terminaría de redactarse fines de esta semana, recordando que no asistirán a la mesa técnica de este lunes a las 3:30 de la tarde hasta que puedan terminarla. Se espera que la propuesta no contenga un sistema de reparto, que tenga heredabilidad, la creación de una posible AFP estatal, la libertad de elegir entre sistemas y posiblemente incluso que no se elimine el decreto 3500 que da forma al sistema de pensiones actual. En el oficialismo recuerdan que esta propuesta lleva meses esperándose. El diputado comunista Luis Cuello y el frente amplista Andrés Giordano dicen que puede haber diálogo en la gobernanza de la administración pública de los fondos, pero hasta ahora no se sabe nada que venga de la derecha, dicen, que traiga mejoras reales en materia de seguridad social. Hasta ahora la derecha no ha sido capaz de mostrar una alternativa que entregue beneficios superiores a lo que ofrece el seguro social que está contemplado en la reforma de las pensiones. Hay elementos que pueden ser conversados. El problema es cuando nos ponemos líneas rojas que nos dicen relación con garantizar un derecho social que actualmente se concibe como una suerte de servicio que prestan los privados muy deficientemente pero con altísima utilidad. Sí, Giordano se refiere al final al aumento en ganancias reportadas de las AFP que se conoció hace un par de semanas de un 8% en comparación al 2021, que alcanzaron los 539 millones de dólares. Y pese a que fuerzas de gobierno reconocen que hay que llegar a un acuerdo, la permanencia total de estas instituciones es precisamente una línea roja. Por lo pronto, comienza un despliegue que buscará reforzar legislativa y comunicacionalmente el proyecto de royalty minero, una conversación amplia en la reforma tributaria y el trabajo de la mesa técnica de pensiones, que, ojo, entendemos a estas alturas que va a operar durante el mes de marzo y que debería permitir retomar la tramitación de la reforma previsional la primera semana de abril. Tomás Cati, en esto ya hay un desacuerdo porque la Comisión de Trabajo todavía no ha pactado oficialmente si es que la tramitación de la reforma de pensiones va a ponerse en pausa mientras se desarrolla la mesa técnica. En oficialismo entienden que la tramitación debería continuar normalmente, en oposición entienden que hay un acuerdo celebrado para que sea el momento en donde uno pueda decir que la mesa técnica de pensiones funcionó, la que vuelva a reactivar la tramitación del sistema de pensiones en la Comisión de Trabajo. A ver, Gonzalo, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que el gobierno es un gobierno débil. Lo segundo es que el gobierno, después de la reestructuración que hizo el gabinete, posiblemente tenga una posibilidad de mayor diálogo. Lo tercero es que naturalmente que es un hecho nuevo el rechazo a la reforma tributaria y esto debilita aún más al gobierno porque desde una posición perdedora tiene que negociar con la oposición. Lo cuarto es que evidentemente el gobierno para implementar su programa necesita más recursos urgentemente, no en un año más. Tiene que ser antes, porque que sea un año más hay que discutirlo en un año más, comenzar a discutirlo. Imagínense lo que es eso. Puede pasar un montón de tiempo. El gobierno urgentemente necesita recursos. Lo tercero es que también hay mucha preocupación por el crecimiento del país, que se ve plano para los próximos años, muy, muy bajo. Y eso augura una reforma tributaria que va a tener muchísimos problemas en cuanto a recaudación si el país no crece. Y por lo tanto un estancamiento que se ve en la economía chilena muy complejo. Y eso no está siendo abordado porque no ha sido prioridad del gobierno. Eso lo sabemos, ni del presidente ni de Mario Marcel. Por lo tanto, esa es una de las exigencias de la oposición. A eso hay que agregar el royalty minero, que al parecer podría haber algún acuerdo y eso sí que recaudaría. Pero no sabemos, a lo mejor tú tienes la respuesta, yo no lo sé por lo menos, por qué el gobierno presentó la reforma tributaria y los otros impuestos adicionales, impuestos adicionales en otra ley que ni siquiera se presenta el proyecto, que se ha anunciado, se han dado algunas luces, pero no está el proyecto. ¿Por qué no se presentó todo junto? Eso yo no lo sé porque al final debería discutirse toda la reforma y todos los impuestos en una sola ley. Eso llama muchísimo la atención. Y por último, hay que, tratando de buscar recursos, se ha hablado mucho del litio. El litio está con un precio altísimo. Ahora, muchos dicen, ¿estos precios son temporales o llegaron para quedarse? Hay mucha discusión al respecto. Por lo tanto, poner las fichas sobre el litio, algunos dicen que podría ser riesgoso. Algunos, como el ex senador Guido Girardi, han dicho, bueno, licitemos el litio, exijamos 10.000 millones de dólares y entran 10.000 millones de dólares a las arcas. Bueno, de las AFP sacaron 50.000. Imagínense todo lo que se ha reducido, las expectativas de la economía chilena, licitar el litio por 10.000 privados.
Algo está ocurriendo acá. ¿Pero por qué se habla del litio? Porque resulta que hoy día Sokimich está entregando más recursos al Estado que Codelco, una empresa privada. Por lo tanto, el litio se ha convertido en la primera fuente de ingresos una empresa con respecto a otra, que es Codelco. Hay otras empresas que también generan recursos, que son las empresas privadas del cobre. Esto es más o menos el escenario, y yo creo que va a ser una discusión larga, porque Mario Marcel es un duro negociador, durísimo. Y por lo tanto, no va a ser fácil para la oposición llegar a un acuerdo con él. Y por último, para terminar, con respecto a la ley de pensiones, recordemos que lo que hizo la oposición, presentar un proyecto propio. O sea, ya no es discutir sobre el proyecto de gobierno, sino que 2 proyectos paralelos. Y eso también significa una discusión mayor y posiblemente muy larga, Gonzalo. Sí, sin duda. Aquí estamos en un escenario político muy complicado para el oficialismo, pensando, y para el gobierno, que la tramitación también se entrecruza con la renovación de las jefaturas de bancada, y es Frank Sauerbaum y es también Guillermo Ramírez en la UDI y Renovación Nacional respectivamente quienes van a, de alguna manera, asumir estas discusiones. Hay una estrategia política velada de que sean los líderes de las colectividades aquellos diputados que son especialistas en temas económicos y de pensiones, y es en ese contexto en donde efectivamente tenemos un año difícil. Ayer hablábamos con muchos de estos parlamentarios, tuvimos largas conversaciones en torno a exactamente cómo perfilan este diálogo político, cuánto tiempo se dan, dónde están aquellos lugares que permitirían, por un lado, para la oposición decir que efectivamente se ha cruzado el cerco y que efectivamente se han conseguido logros para que las reformas se moderen, para que las reformas, como tú decías, Tomás, logren equilibrar de mejor manera el incentivo al crecimiento económico al mismo tiempo que recaudan en el caso de la tributaria y también en el caso del sistema de pensiones, que efectivamente se genere un sistema competitivo que atraiga a los privados, pero que al mismo tiempo haga lo que no se ha podido hacer durante mucho tiempo, que es que efectivamente las pensiones aumenten de manera significativa y lo hagan también en el marco de la creación de un modelo estatal. Todos estos objetivos que suenan, que parece que pueden ser complementarios, en este momento aparecen como excluyentes, como muy distantes el uno del otro, y es en ese contexto que les transparentamos algo. En el oficialismo dicen, sí, podemos ceder en algunos temas, efectivamente, pero no sentimos que hay una percepción real de que hay una derrota política que cambia la posición, en donde la centro derecha está mucho más fortalecida y llega con mucha más energía a la mesa. Como tú decías, Tomás, a finales de esta semana se espera la entrega de una contrapropuesta previsional que buscan ellos, o dicen ellos, ya lo están diciendo, va a generar mejores condiciones administrativas y eventualmente mejores pensiones para las personas. Entonces, pensemos en el viaje que tendrá que recorrer el oficialismo y el gobierno para aceptar eso, si es que eso es verdad, y después debatirlo sobre la mesa para que la reforma cambie. Ahora, hay, de parte de lo que anunciaba ayer el ministro como parte de esta suerte de reestudio, ¿no?, de cómo volver a presentar el proyecto, había un gran desafío, que es algo que nosotros planteamos acá también en la discusión en su momento, y yo por lo menos me sorprendía que no se discutiera a nivel político. Él hablaba acerca de explicitar mejor la distribución de los recursos nuevos, es decir, dejar más en claro en dónde se va a gastar, en qué programa se va a invertir, pero hacerlo explícitamente, porque entiendo que eso además es algo que se está cuestionando constantemente, ¿no? Se habla en términos peyorativos de la grasa del Estado, también se habla de servicios que no funcionan de la mejor manera, siempre citamos al registro civil y otro tipo de esos servicios, ¿no? Entiendo que gran parte de lo que va a hacer el ministro está enfocado hacia ese punto, y también él mencionaba que la gran línea roja respecto de los cambios que eventualmente se haga su propuesta es la responsabilidad fiscal, ¿no?, que era también uno de los puntos que él mencionaba en la jornada de ayer en su entrevista. Y eso sin hablar ni mencionar lo que se ha dicho respecto de las pymes, ¿no?, que son quizás las más lesionadas, digamos, después de este rechazo a la reforma, a la reforma tributaria, la idea de legislar, porque de acuerdo a lo que se aprobó en la reforma anterior, tienen que pasar de 10 a 25% su tasa de impuesto, ¿no? Entiendo que también por ahí irían las, comillas, armas que va a utilizar el ministro para iniciar la negociación. Sí, completamente. Lo primero hay que decir que ahí hay un aprendizaje, Katy. Recordemos que la oposición, pero ojo, también fuerzas de centro, uno le podría llamar, o intermedias, o que todavía no terminan de definirse en diadas como de izquierda a derecha, como el Partido de la Gente, o los ex demócratas cristianos, o los parlamentarios que renunciaron al Partido de la Gente. Una de sus mayores críticas fue precisamente la sensación de que no había confianza en el Estado en general y en el gobierno en particular en que esos recursos fuesen bien gastados. Y aquí una anécdota, ¿no? Precisamente antes de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, diera su alocución fuera de la sala de la Cámara, después de que se rechazara la reforma tributaria, parlamentarios de estos sectores estaban en un punto de prensa y aprovecharon de decirle directamente al ministro, mientras él esperaba poder hablar, esto mismo.
mismo, que lo que más les preocupaba era en qué se iban a gastar los dineros, que se hiciese de buena manera y también que se aprovechase de manera más eficiente recursos del Estado. Y aquí aparecen estas propuestas en donde supuestamente administrativamente el gobierno podría recaudar más para el Estado si es que simplemente hiciera algunas acciones internas que no pasan por el legislativo. Pero esa discusión la desbanda de alguna manera el ministro de Hacienda diciendo lo que escuchamos en la declaración, ¿no? Dice, no nos pasemos película, no nos hagamos ilusiones con que el Ejecutivo o el gobierno solo por la vía administrativa va a poder generar niveles de recaudación de los 7.500 millones y que la verdad que eso no lo ve posible. Entonces ahí hay una muestra de que el Ejecutivo está por escuchar lo que principalmente piensan habrá sido la razón por la que se termina cayendo la reforma, ¿no? Yo sé que no influye para nada en las cuentas públicas generales, pero sí en forma simbólica, ¿no? ¿Qué había prometido el presidente de la República? Dijo, me comprometo a una vez llegado a la moneda, reducir el sueldo de las altas autoridades del Estado y de asesores designados de confianza a no más de 10 veces el sueldo mínimo que esperamos subir a 500.000 pesos. Eso fue un compromiso. Resulta que está lleno de excepciones, de oficio, de un casco que está lleno de hoyos. No sería bueno, porque, a ver, una reforma tributaria, que es muy importante, es también pedirle a la gente que parte de su trabajo se incorpore al Estado, lo entrega al Estado. Para los que creemos en el trabajo, ¿no es cierto? Esto es así. Y resulta que esto tiene un componente ético también, que es contribuir a que el Estado funcione bien y ayudar a las personas con menos posibilidades. Bueno, si hay una promesa, ¿por qué no se cumple? Simbólicamente yo creo que es muy importante. Y lo otro, querrá el gobierno desde el punto de vista político, habrá algunos que lo pensarán así, pero será una decisión tomada de hacer pagar los costos a la oposición de todo esto. Porque ocurre, lo vamos a hablar más adelante, pero la encuesta Plaza Pública Cadem de ayer señaló que en materia de la reforma tributaria, el 77% supo del rechazo a la reforma tributaria, 77%. 49% está en desacuerdo con el rechazo. 44% está de acuerdo. Hay más personas en desacuerdo que de acuerdo con el rechazo, o sea, que están en la posición del gobierno. El gobierno normalmente está teniendo posiciones minoritarias, pero en esto no. Esto no es un incentivo para el gobierno mantener posiciones y hacer pagar los costos a la oposición. Gonzalo. La verdad es que uno podría hasta argumentar, Tomás, que ya lo están haciendo. De hecho, desde que se rechazó la reforma tributaria, yo diría que por reflejo, independiente si esté concertado o no, todo el oficialismo, socialismo democrático, Aprodignidad, los ministros, 6, 7, 8, 9 ministros el mismo día, dejando en claro todo lo que se perdió porque no se aprobase la reforma y pasando la responsabilidad a la oposición, y es algo que van a seguir haciendo todo el año, cada vez que haya una posibilidad, y eso tiene que ver con algo que igual es un análisis concreto, ¿no? Que una vez que tú técnicamente estás horas después, días después, buscando reaccionar para buscar viabilidad política en ambas cámaras, ¿qué te queda? Bueno, enviar el mensaje. Todavía puedes hablar, todavía puedes enrostrar, todavía puedes decir, mira, de esta oportunidad nos farreamos. Otra cosa que iba a decir, que se me había quedado en el tintero, que también forma parte de esto. La idea de que las pymes son una sola cosa. No son una sola cosa. Claro, no. que son homogéneos. No lo son. Gonzalo. O sea, miremos los comunicados, los gremios, las organizaciones. Algunos condenando, diciendo el gobierno no nos escuchó. Otros diciendo esto es una oportunidad perdida, nos están utilizando como excusa. Se ha dicho. Sí, hay de todo en las pymes también. O sea, hay posiciones encontradas. Efectivamente. Ya, Gonzalo, estamos atentos a ver qué sucede en el día de hoy, ¿ah? La negociación. Sí, comienza. hoy 3:30, el despliegue es tremendo, ¿ah? Una serie de ministros van a estar en la sala Juan Bustos de la Cámara, comienza la mesa técnica de la reforma de pensiones, pero sin la oposición todavía. Gracias. Gracias, Gonzalo. Buen día. Chao. Igual, chao. Estar informado. Es un derecho irrenunciable. Radiograma.